En esta cuarta clase, que por las necesidades país nos vemos en la obligación de hacerla por esta vía, debemos contemplar y tener una visión de lo que deberá ser la cronología de la obra. Dentro de esto va a haber una gestión administrativa que tiene que ver con la firma del contrato, con la entrega de documentación necesaria, la programación física y financiera, entre otras. Una vez que ya estoy en condiciones de trabajar, ya firmé contrato, ya entregué garantías, voy a limpiar seguramente el terreno, sacar toda la capa vegetal y voy a proceder a realizar lo que es el replanteo, trazado y niveles. Eso me va a permitir, por un lado, emplazar mi instalación de faenas en los distintos puntos que yo considere, oficina, baños para el personal, laboratorio si es que se requiere, bodega, etcétera. Y por otro lado, trazar aquellos lugares donde es necesario excavar para ejecutar las fundaciones de nuestra construcción. Una vez que yo tracé, voy a proceder a ejecutar el movimiento de tierra, que podría ser, si es poca cosa, ejecutado manualmente con cuadrilla de jornales y la debida herramienta dependiendo del tipo de terreno, pero si esto ya tiene un mayor volumen, es muy probable que requiera incorporar maquinaria. Para que tengan una idea aproximada, un jornal excavando en un terreno normal, no muy duro, de dureza normal, puede excavar unos 4 metros cúbicos día. Una máquina, una retroexcavadora que la vemos permanentemente circular, llamado también tractor múltiple, excava 15 metros cúbicos hora. Es decir, en 8 horas de trabajo, tenemos que excavar a razón de 15 metros cúbicos hora, 120 metros cúbicos al día. Por lo tanto, hay su diferencia significativa. Una vez que yo realicé todo el proceso de excavación, voy a comenzar con las diferentes partidas de obra gruesa, incluyendo fundaciones, cimientos, quizás sobre cimientos, posteriormente algún muro de albañilería o tabique, dependiendo de lo que considere el proyecto. Voy a ejecutar el radier, que es la obra gruesa del piso. Voy a ejecutar pilares y cadena, dependiendo del tipo de construcción, la estructura de cubierta. Ejecutada la obra gruesa, voy a proceder, o más bien dicho, mientras ejecuto la obra gruesa, porque muchas actividades se van haciendo en paralelo, voy a ejecutar lo que son las instalaciones, entre ellas el alcantarillado, que muchas veces voy a tener que ejecutarlo, las excavaciones de alcantarillado antes de hacer incluso
las fundaciones o el radier, el agua potable, que ahí sí que voy a tener que tener ejecutado el radier y los muros para poder trazar las distintas cañerías de agua potable, la instalación eléctrica, que muchas veces va a ir lo que es la canalización a través de los tabiques o tal vez a través de la estructura cubierta. Por otro lado, y esto va a quedar por razones de seguridad actualmente a la vista, la instalación de gas, pero podrían haber también otras instalaciones como es el aire acondicionado, em, las corrientes débiles, la domótica, que tiene que ver con la parte inteligente de la vivienda. Todo eso generalmente se va a hacer en paralelo con la obra gruesa o posterior a ella. Una vez ejecutado todo esto, van a venir el proceso de terminaciones, que consiste en revestir todo lo que es piso, muros, cielo, cubierta. Cada una de estos elementos de la construcción va a tener diferentes revestimientos y todos ellos son parte de las terminaciones. Pero también va a existir dentro de este conglomerado de partidas todo lo que tiene que ver con obras de cerramiento, como son las ventanas, como son las puertas, y otras obras de terminaciones de encuentro de muro con cielo, como son las cornisas, de muro con piso, como es el guardapolvo, todo lo que es los cerrojos, las manillas, como es la quincallería. Todo eso va a estar dentro de lo que es terminaciones. Ejecutada todas estas obras y terminado el proyecto, incluyendo tal vez obras complementarias si es que se han considerado, como piscina, cierre definitivo, algún estacionamiento, entre otros, se va a realizar la recepción provisoria por parte del mandante. Generalmente eso lo hace profesionales independientes a la ITO. La inspección técnica actúa como asesor de la comisión que recepciona. Hecho esta recepción provisoria, va a existir contractualmente un periodo de comportamiento de la obra que puede ser entre 1 año o 2 años. Actualmente el Servicio de la Vivienda y Urbanismo contempla 2 años de comportamiento. Y una vez que transcurren esos 2 años, viene la recepción definitiva de la obra de construcción y se termina el vínculo contractual. Esa es, a grandes rasgos, una cronología de una obra de construcción. Dentro de las gestiones previas a lo que es la ejecución, estos trámites administrativos que mencionábamos, está la firma del contrato. Para que el mandante nos permita firmar el contrato o para que nos envíen a regularizar esto alguna notaría, nos van a exigir previamente la entrega de una boleta de garantía de buena ejecución, también llamado de fiel cumplimiento. Esta es una boleta bancaria que dice expresamente para garantizar buena ejecución del contrato y ahí se especifica el contrato. Entregada esta boleta nos van a decir firme el contrato en tal notaría, lo cual podría ser una simple suscripción del decreto de adjudicación en 3 ejemplares
o adicionalmente podrían pedirme protocolizarlo. Eso significa, aparte de firmar los 3 documentos, que notaría se haga un acto, un protocolo, y eso ya va a quedar con un número de registro en el archivero judicial. Se va a poder ver después, en el tiempo, si alguien quiere hacer alguna investigación, en qué momento y quién firmó el contrato de construcción de ese tipo de obra. O podría eventualmente esto reducirse a escritura pública. Una vez que firmamos el contrato por alguna de estas vías, viene la entrega de terreno. Es importante que esta entrega de terreno no lo veamos como un trámite administrativo intrascendente. Es importante que vayan los interlocutores válidos de la empresa a recibir el terreno que se estudió previamente. Hay que pensar que el que se va a recibir terreno debería conocer lo que se estudió, cómo estaba, porque si hay cualquier alteración del terreno, eso puede implicar mayores costos, mayores plazos. Por lo tanto, de ahí surge la necesidad que el que va a participar de esa entrega de terreno haya conocido previamente las condiciones en que se encontraba. En esa instancia se va a levantar un acta en el cual la empresa podría firmar conforme, no tiene ningún problema, o en caso que existan alteraciones en el terreno respecto a cómo estaba cuando se estudió la licitación y se le puso un precio a la obra, habría que dejar todas las observaciones necesarias para efecto posteriormente de solicitar algún aumento de obra, alguna ampliación de plazo, dado el cambio de condiciones. Aparte o adicionalmente a la entrega de terreno, se nos va a pedir la entrega de un programa físico y financiero. Es importante que este programa físico y financiero sea muy riguroso en cuanto a su estudio y a su presentación, porque todo lo que es el pago de las obras se va a ejecutar en relación a lo que estamos declarando, a lo que dijimos que íbamos a avanzar en un periodo de tiempo. Y algo delicado que hay que tener presente, el mandante podría eventualmente liquidarnos el contrato, es decir, quitarnos el contrato y nos va a cobrar las boletas de garantía en caso de que nosotros como empresa tengamos avances de obra inferiores al 80% de lo que declaramos que íbamos a ejecutar, tanto en el aspecto físico como financiero, porque posteriormente vamos a ver que ambos avances no son iguales. Generalmente tienen una diferencia porcentual y podría eventualmente el mandante liquidarme el contrato si es que yo no tengo o tengo menos
de ese 80% del avance físico o financiero. Luego de todas estas gestiones, la entrega de la boleta, la firma del contrato, la entrega del programa físico y financiero, es posible incluso también que me soliciten el organigrama de la obra, es decir, cómo yo voy a organizar la obra, ya estamos en condiciones de administrar el contrato. Estamos en condiciones de la ejecución. Administrar es importante conceptualizarlo como el arte de conseguir que se hagan las cosas a través del esfuerzo coordinado de muchas personas. Vamos a estar a cargo de una partida y vamos a tener un equipo de trabajo, o vamos a estar a cargo de la obra y vamos a tener varios supervisores, los cuales van a tener su equipo de trabajo, vamos a tener un administrativo, vamos a tener un bodeguero, un trazador, un encargado de maquinaria, si es que la obra necesita de esa infraestructura, y nosotros vamos a tener que estar sobre todos ellos. Por lo tanto, tenemos que apropiarnos del concepto de administración. Tenemos que hacer lo propio, pensar que vamos a ser administradores de recursos en la construcción. ¿Qué recursos? La mano de obra, los materiales, los equipos, maquinarias, también herramientas, los recursos financieros, muy importantes, muy necesarios, por no decir imprescindibles. Y un recurso que también es muy estratégico, que hay que saber administrar, lo que es la información. Sin información no hacemos nada. Por lo tanto, hay que saber captar la información y distribuirla entre los diferentes funcionarios que nos van a servir o van a ser parte del equipo de trabajo.